Muy bien. Posgrado en Administración Pública, Políticas Sociales y Políticas Públicas, tanto en Argentina como en el exterior. Es docente universitario y ocupó diversas posiciones en el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer especialmente a SAP y a las autoridades del gobierno de la provincia la invitación para participar de este seminario y bueno, un gusto también compartir con Jorge y Estefano este panel. En mi caso voy a referirme al tema del gasto público en una evolución reciente, digamos, en los últimos 15 años en nuestro país. La presentación está basada en 4 puntos. El primero de ellos vinculado al tamaño del gasto, el gasto consolidado, nación, provincia, municipio. El segundo, referido a la evolución y a la composición del gasto en el periodo 2004-2018 y algunas tendencias principales. Consideré el año 2004 como base porque, como ustedes saben, es el primero disponible del cambio de base que hizo INDEC para la estimación de las cuentas nacionales, pero además porque es un año donde las principales variables económicas y fiscales encontraron un nivel de equilibrio después de la profunda crisis del año 2001 y para evitar, digamos, una comparación sesgada, me parece que es un año razonable para la comparación. Luego vamos a ver quién gasta y en qué, y algunas características distintivas, y finalmente algunos comentarios iniciales. Empezando por el tema del tamaño del gasto público, ustedes pueden observar aquí la evolución del gasto público consolidado y del Producto Bruto Interno entre 2004 y 2018. 2004 base 100. Bueno, lo primero que ven es claramente una gran divergencia en la trayectoria de esas dos variables. Hay otra cosa que se puede apreciar a simple vista también, y es que en el caso del Producto Bruto Interno se puede identificar un periodo que va de 2004 a 2011 de crecimiento prácticamente continuo, a excepción del año 2009. Y entre 2011 y 2018 el producto se estanca. A diferencia, observamos que el comportamiento del gasto público se muestra fuertemente creciente en la primera etapa, digamos, o subetapa, mientras el producto crece, pero continúa creciendo cuando el producto se estanca. El resultado de eso está expresado en este cuadro que muestra que en el subperíodo 2005-2011 la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno fue de 5.7 en términos reales. El gasto público en ese mismo periodo registró una tasa de más del doble, 12.2. Si vemos lo que ocurre en el periodo 2012-2018, el producto no crece y el gasto registra una tasa de crecimiento de casi 2% anual en términos reales. Visto de otra forma, aquí podemos ver que a lo largo de estos 15 años considerados, el gasto público crece siempre por arriba del producto, excepto en el año 2010 y en el año 2017. Y en el año 2018 cae el producto y cae más el gasto público en términos reales. Bueno, es bastante fácil concluir que con este comportamiento el tamaño del sector público con relación a la economía ha crecido fuertemente. Pero para ver algunas dimensiones que realmente llaman la atención, veamos qué pasó con el gasto público y qué pasó con el producto en términos nominales. En el primer caso, el gasto público se multiplicó por 50 veces y el Producto Bruto por 29. Esto dio lugar a que de representar 25 puntos del producto en 2004 pasó a representar 42.6 en el año 2018.
Muchas veces se suele argumentar, digamos, que existen otros países en el mundo donde el gasto público tiene un tamaño importante. Aquí podemos ver, de alguna manera algo comentó Estefano también, en el año 2007, la barra que está en color azul es la que corresponde a Argentina, el gasto primario consolidado era de 28 puntos del producto, similar al de un promedio de 10 países de ingreso medio de América Latina y muy por debajo del promedio de 35 países de economía avanzada. En el 2018 la situación cambia. Fíjense cómo, a pesar de haber incrementado el gasto tanto el promedio de América Latina como las economías avanzadas, el crecimiento, por lo que veíamos anteriormente, del gasto en Argentina es mucho mayor, y hoy el gasto público en Argentina equivale a 39%, al igual que en el caso de las economías avanzadas, con la diferencia que obviamente el producto per cápita en nuestro caso es menos de la mitad que el que se registra en esos países que están considerados como referencia. Adentrándonos un poquito en el gasto por niveles de gobierno, ustedes ven que la tendencia que se observa es que todos los niveles de gobierno incrementaron el gasto en este tiempo. Aquí, obviamente que la consolidación está hecha en base a que las transferencias de los niveles superiores de gobierno se excluyen y se consideran o se incluyen dentro de los que ejecutan. Pero no todos incrementaron el gasto en igual forma. Si ustedes observan, en el caso de Nación, el gasto público se incrementó de 13 a 24 puntos, aproximadamente 11 puntos porcentuales más, lo que significa un 88%. Las provincias pasan de 10 a 15, es un incremento del 54%, y algo menor en el caso de los municipios, se incrementan un punto, aproximadamente 33%. De manera que de ese incremento de 17 puntos del producto, el gasto nacional contribuye con un 65% al incremento, las provincias con un 30% y el resto, el 5% restante, los municipios. Me interesaba explicar esto fundamentalmente para ver cómo queda esta composición. Ustedes ven aquí en esta filmina cómo participa cada nivel de gobierno en el total del gasto. Y lo que podemos observar en primera medida es que la participación del nivel nacional en el gasto público en este periodo se incrementa aproximadamente 6 puntos del producto, pasando de 51 a 57. Tiene un máximo de 59 en el año 2014. Las provincias reducen su participación en el gasto de 39 a 36 puntos del producto, y algo similar ocurre con los municipios. Pero lo más importante es ver cómo queda la foto actual. Entonces, si tomamos el promedio de los últimos 2 años, el 57% del gasto está ejecutado por el gobierno nacional y las provincias ejecutan 36%, en tanto los municipios 7,5%. Esto es importante, y ahí anoté la mención al desequilibrio vertical, ¿no? Esto se relaciona, como ustedes saben, con el hecho de que precisamente nuestro régimen fiscal federal tiene como una de las características salientes el desequilibrio vertical. Esto significa que por distintos motivos se centralizan las fuentes tributarias en el nivel superior de gobierno y hay un grado de descentralización de gastos importantes. Entonces, en este esquema, las provincias, por ejemplo, ejecutan el 35% de los gastos, pero solamente concentran el 23% de los recursos. Esa brecha es tratada habitualmente con un régimen de transferencia, que en el caso nuestro es el régimen de coparticipación federal. Pero ¿qué me interesa destacar en esta cuestión? Que en el caso argentino hay una mayoría de provincias
que financian menos de la mitad del gasto público con recursos propios. Más concretamente, digamos, si vemos el año 2018 con los datos provisorios, las provincias financian con ingresos tributarios propios el 30% de su gasto total. Y eso, en determinadas circunstancias, puede dar lugar a un sesgo pro gasto en las jurisdicciones provinciales. Veamos qué pasó con la evolución y la composición. Como ustedes saben, mientras hablamos del tamaño del gasto, estamos teniendo o buscando, digamos, indicios con respecto a la preferencia que tiene la ciudadanía con respecto al gasto público. Pero si queremos analizar de alguna manera cómo el gobierno prioriza la política de gasto en función del cumplimiento de sus objetivos, es más conducente a analizar el gasto desde su composición. Yo he optado aquí por la clasificación económica, ¿sí? Obviamente que no es la única. Si ustedes observan, hay tres colores que predominan a lo largo de todo el periodo. Predominan por la importancia relativa que tienen, pero además porque presentan la mayor expansión. La parte de abajo de la barra es el gasto en personal. Aquí estoy hablando consolidado nación-provincias. El color azul son las prestaciones de la seguridad social y el amarillo las transferencias corrientes al sector privado. Bueno, vamos a dejar el gasto en personal para más adelante y algunas consideraciones sobre la evolución del gasto en prestaciones sociales. Se duplica en el periodo. Por supuesto que este rubro de gasto estuvo expuesto a innumerables iniciativas, muchas de las cuales trastocaron estructuralmente tanto la organización como el financiamiento del sistema previsional. El retorno al régimen de reparto, la incorporación de diversos mecanismos no contributivos, las moratorias del año 2004 y 2016, solo para mencionar algunos ejemplos, la asignación universal. El caso más importante, la aplicación de la movilidad jubilatoria a través de un ajuste establecido por ley. Todos estos componentes tendieron obviamente a generar un crecimiento que además es permanente en el rubro de las prestaciones de la seguridad social. En el caso de las transferencias corrientes está fundamentalmente el crecimiento vinculado a la política de subsidios, de transferencias monetarias para morigerar el impacto tarifario, destinado fundamentalmente también, como ustedes saben, al sector de energía y al sector transporte. Arriba de todo aparece el color rojo, que son los intereses de la deuda. Como ustedes ven, en la primera parte, yo diría en gran parte del periodo, los intereses son bajos como consecuencia del default. Eso generó un espacio fiscal importante para la política de gasto a lo largo de todos estos años. Obviamente, a partir del año 2016, esta cuenta empieza a tomar mayor importancia. Y como siempre, en un color que, bueno, en mi caso era gris, pero ahora lo veo medio rosado o algo así. Es el segundo, de arriba para abajo, siempre en un papel deslucido, el pobre gasto de capital, ¿no? Que crece entre 2004 hasta el año 2015 muy lentamente, y a partir de ahí empieza a contraerse nuevamente. Y bueno, por supuesto que las perspectivas en el caso del gasto de capital en un esquema de metas que nos conduce a déficit primario cero, obviamente esta situación se va a notar aún más. Veamos rápidamente los factores explicativos, ¿sí? Del incremento de 17 puntos del producto, 5.5 lo explican las prestaciones de la seguridad social, 4.4 el gasto en personal y los intereses, casi 3 puntos. De alguna manera estos tres rubros contribuyen al
75% del incremento del gasto en este periodo y de alguna manera, considerando la naturaleza de esos tres gastos, ya también nos da indicio para analizar qué ha pasado con el tema de la rigidez del gasto público, ¿no? Este comportamiento no fue lineal en todo el periodo, por eso, al solo efecto de mostrar cómo han variado las tendencias, aquí vemos, aunque agrupando el gasto de personal y bienes y servicios en gastos de consumo, el resto es igual, fíjense cómo en todas las categorías de gasto se observa un crecimiento entre 2004 y 2015, y a partir de 2016 alguna de esas tendencias se revierte. El gasto previsional continúa permanente en un nivel importante en términos de producto. El gasto de consumo se empieza a reducir fundamentalmente como consecuencia de la reducción del gasto en personal. Lo mismo ocurre con las transferencias corrientes, en virtud de la reducción de los subsidios económicos, se incrementan los intereses y finalmente cae también el gasto de capital. Y acá sí quería hacer el comentario más específico del gasto en remuneraciones. Este es el gasto en remuneraciones del conjunto de las provincias y el sector público nacional. Ustedes ven también a lo largo de todo el periodo un comportamiento creciente. Desde 2004 a 2015, solo en el año 2010 hay una pequeña caída en términos de producto, ¿no? Ha sido creciente en todo el periodo. A partir del 2016 hasta 2018 empieza a reducirse en 3 años consecutivos. Ese es el gasto total en remuneración. Tanto el gasto personal en el sector público nacional como en las provincias muestran la misma tendencia a lo largo de este periodo. Si analizamos aquí la cantidad de empleo público, ¿sí? La cantidad de agentes públicos, el gráfico indica en base 2004 igual 100 el incremento de la cantidad de empleo público y la línea verde refiere a la cantidad el incremento vegetativo de la población. O sea que ven que hay un incremento sustancialmente mayor al crecimiento vegetativo de la población en ese periodo. Esto es lo mismo que decir que en 2004 había 50 agentes cada 1000 habitantes y ahora hay 75. Esta composición entre empleados públicos nacionales y provinciales se mantiene de algún modo constante entre 2004 y 2017. Eso quiere decir que como los dos niveles de gobierno aumentaron sus gastos, esas participaciones continúan. Fíjense que el total de agentes públicos pasa de 1.900.000 a 3.100.000, eso es un incremento de la planta de casi 62%. Algo por arriba de ese promedio incrementaron las provincias y la nación un 59%. Quiero aclarar acá que dentro de provincias y dentro de nación hay muchos componentes. Entonces a veces se dice aumentó el empleo público o cayó el empleo público. No sabemos si estamos hablando de un poder, del otro, de la administración central. Entonces el cómputo que está realizado acá incluye administración nacional, organismos descentralizados, empresas y otros organismos en el caso nacional, y administración central, organismos descentralizados y cuentas especiales en el caso del sector público provincial. Vamos a ver ahora quién gasta en nuestro país. Para no extenderme demasiado, vamos a concentrarnos en el año 2018. Si ustedes se fijan, el total de gastos es 41.5. Ahí está resaltado la magnitud de las transferencias, casi 19 puntos, o sea, 45% del gasto. Y, por otro lado, la inversión.
3.5% del producto es menos del 8% del presupuesto. Lo que quiero destacar de algún modo que si a la incidencia de las transferencias se agregan los gastos de consumo y además la cuenta de intereses, obviamente estamos en presencia de un Estado transferidor. Es un Estado que transfiere mucho y que invierte poco. Vuelvo aquí. Esa característica, digamos, de la política de gasto público que sesga contra el gasto de capital, se complementa con otro, y que es, como ya había anticipado, el crecimiento del componente rígido del gasto público en Argentina. Yo he tomado una definición que puede ser cuestionable, digamos, porque es subjetiva, ¿no? Pero partiendo de que los gastos rígidos son aquellos que no están al alcance de la discrecionalidad de la autoridad presupuestaria, al menos en el corto plazo, consideré la parte del gasto que está en el marco de normas legales y otros gastos que, sin estar en el marco de normas legales, tienen una demanda, digamos, intensa por parte de la comunidad. Entonces, este es el cuadro que armé. Están listados jubilaciones y pensiones móviles y no móviles, las asignaciones familiares, las transferencias a las cajas previsionales provinciales, las remuneraciones, las transferencias a universidades, otras transferencias a provincias que están en el marco de leyes y que además se vinculan con la política salarial, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y compensaciones salariales. Bueno, esa cuenta, como les dije, cuestionable desde el punto de vista de la definición, pero que da algún indicio de alguna manera, con el mismo método nos muestra que el componente rígido del gasto se incrementa de 62 a 76% en este periodo que estábamos analizando. Obviamente en el gasto flexible están los bienes y servicios y fundamentalmente el gasto de capital también. Vamos a los comentarios finales. Bueno, de alguna manera una especie de resumen. En 12 años, de los 15 considerados, el gasto público consolidado creció por encima del crecimiento del Producto Bruto. Aumentó su tamaño 17.5% del producto, pasando de 25 a 46. Los principales factores explicativos: las prestaciones de la seguridad social, personal e intereses, y en menor medida las transferencias al sector privado. Todos los niveles de gasto incrementaron el gasto público: nación, provincia y municipio en distintas magnitudes. Actualmente, el 56% del gasto es ejecutado por el gobierno nacional, 36% por las provincias y 8% por los municipios. De aquí la importancia fundamental que para cualquier política de gasto tienen los acuerdos federales, fiscales y las instituciones fiscales con que cuenta el país, o alguna nueva que se pueda diseñar. El gasto público no ha aumentado su peso, no solo ha aumentado su peso, sino que ha modificado su composición, configurando una estructura sumamente rígida y con un sesgo anti-inversión. El gasto rígido se incrementa, como vimos, de 62 a 76% y el 45% del gasto corresponde a transferencias, solo el 8% corresponde a inversión. Muchas de estas cuestiones, particularmente lo que refiere al gasto de capital, está vinculada con el mal manejo, y algo comentó Estefan también, y la mala gestión del gasto público a lo largo del ciclo. O sea, nosotros en situaciones de urgencia fiscal reducimos rápidamente el gasto variable por excelencia del gasto de capital. Cuando la economía se recupera, el gasto público también se recupera, pero lamentablemente lo que nos indican los números es que el gasto corriente se recupera mucho más que el gasto de capital. El gasto de capital nunca vuelve a ser equivalente en magnitud al que había anterior a la crisis, y si lo logra, lo hace en un periodo muy largo de tiempo. Y la otra cuestión
de este sesgo anti-inversión está estrechamente vinculado con esta visión excesivamente cortoplacista que tenemos en el manejo de las finanzas públicas. Es decir, la preocupación por el corto plazo es la preocupación por el presente, gasto corriente, y en todo caso, a segundo plano, en prioridad, la inversión, no solamente la inversión en infraestructura, sino también la inversión en recursos humanos. Ustedes saben que hay una gran discusión. En mi opinión, la discusión sobre el tamaño del gasto público, al menos en el plano político, no está saldada. Tal vez en la academia podamos acercarnos un poco más en este tema, pero independientemente, y eso es un poco la conclusión final, independientemente del tamaño del gasto público y la visión que cada uno pueda tener sobre las características de la intervención pública, lo que nosotros no podemos obviar es que analizar el gasto significa analizar las finanzas en su conjunto. Y este incremento de gasto ha tenido como contrapartida un fuerte incremento de la presión tributaria, que ha desalentado la producción, ha desalentado la inversión y ha desalentado la generación de empleo. Pero lamentablemente ese fuerte incremento de la presión tributaria tampoco fue suficiente. Se tuvieron que apelar en este periodo a fuentes alternativas de financiamiento. El financiamiento monetario del déficit fiscal, la utilización de reservas y finalmente, nuevamente, deuda en los mercados hasta que no se pudo más. Entonces, yo diría, si se quiere tener gasto público alto, hay que tener las instituciones, los instrumentos, los mecanismos y un gran acuerdo político para que ese incremento de gasto no altere la sostenibilidad fiscal de manera tan importante como lo ha alterado en nuestro país. Gracias. Muy bien, habilitamos para hacer 2 preguntas, si ustedes me permiten. ¿Alguien que quiera realizar preguntas? Si no, pasamos directamente al cierre, como ustedes digan. No tenemos preguntas, entonces. Sí. El incremento del gasto líquido está fundamentalmente en el aspecto previsional. En el aspecto previsional, es decir, en el sector de lo que se paga de jubilaciones, alguna asignación especial. ¿Cómo se reduce eso para poder disminuir el gasto público? Es decir, ¿hay posibilidad de una reforma previsional? Porque sería la única. A lo mejor hay alguna otra que se considere. No veo acuerdo para realizar una reforma previsional, porque se viene discutiendo desde hace muchos años que se va a analizar en el Congreso una reforma previsional, pero no llega, debe ser porque no están los votos. ¿O hay alguna otra forma de reducir esa rigidez? Bueno, evidentemente lo que requiere el sistema previsional es una reforma. Como usted bien dice, no están las condiciones dadas aparentemente, pero quiero recordar que esta idea de una nueva reforma previsional la tenemos planteada en una ley. Es la Ley de Reparación Histórica de Jubilados. El artículo 12 establece que se crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional, y en ese artículo también se establece que el Poder Ejecutivo debe remitir dentro de los 3 años, había un plazo razonable para poder justamente analizar una alternativa de reforma, un proyecto de ley al Parlamento. Desconozco si eso va a ocurrir o no, por supuesto que comparto la idea de que ese es un tema que difícilmente pueda ser discutido este año, pero creo que es el tema pendiente. No hay alternativa, en mi opinión, de reducir el gasto
previsional que no sea a través de una reforma o bien a través del paso del tiempo y bueno, con algunos interrogantes también. ¿Alguna pregunta más? No sé si tenemos a alguien más. Por acá. Me interesaba saber si hay algún análisis de finalidad-función. Es obvio que hay unas tendencias globales que se ven desde el punto de vista de la clasificación económica, pero cuando se habla de eficacia, efectividad o impacto, también es interesante la perspectiva de finalidad-función para ver qué sectores fueron los que se incrementaron y si son sectores con mayores resultados o impactos desde el punto de vista de la comunidad. Bueno, muy buena la consulta o el comentario. Yo muy rápido al pasar indiqué que había escogido esta clasificación, podría haber tomado la de finalidad y función, pero bueno, por razones de tiempo me concentré en la clasificación económica, que a pesar de todo es menos difundida que la clasificación por finalidad y función. De todos modos, sí quiero decirle que el análisis del gasto público no se agota con el tema del tamaño, que es en lo que yo circunscribí mi presentación. No ignoro ni desconozco eso, y claramente nosotros tenemos otro gran desafío por delante, que es no solamente el análisis de la cantidad, sino el análisis de la calidad. Y ahí los estudios no son tantos. Al menos nosotros, en la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tenemos, digamos, un corto tiempo de haber iniciado las actividades, todavía no hemos incursionado en ese plano. Muy bien. Un aplauso, por favor, para Rubén Blanco, Estefano Curto y Walter Agosto en esta presentación.